bendiga, mis amados hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pies y vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 2, del 41 al 52, algunos versículos que nos van a traer a memoria lo que hemos estado aprendiendo. Estamos estudiando la doctrina de Cristo. Amén. Y el primera base y el primer fundamento que tenemos para estudiar la doctrina de Cristo es el hecho de que Él fue perfectamente humano y perfectamente divino. Amén. Así que estamos viendo la humanidad, hemos visto ya su encarnación virginal, ¿verdad? Y ahora hemos entrado a ver la naturaleza humana, las debilidades dentro de lo que cualquier humano tiene, cómo se dieron en Jesús en las diferentes áreas del ser humano. Así que vamos a dar una lectura bíblica para luego ver muchos pasajes que vamos a tener en las Escrituras. En esta noche, Lucas 2, 41 dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, háblanos en esta noche. Síguete revelando nuestras vidas, síguete manifestando, Señor, y mostrándonos tu humanidad, Padre. Mostrándonos que tú viniste y te encarnaste y viviste entre nosotros, a entender claramente que cada una de las áreas que tú mostraste revelaron tu humanidad y que no puede haber en nosotros nunca sombra de duda de que fuiste perfectamente humano, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. Y ya la semana pasada entramos al hecho de que estuvo él sujeto en un cuerpo que tenía, como todos nosotros, debilidades y limitaciones humanas. Y lo pudimos ver. Dentro de las limitaciones humanas vimos que él nació siendo un bebé, que estuvo 9 meses en el vientre de su madre y que necesitó ser protegido y ser cuidado cuando recién nació. Al mismo tiempo, también vimos que fue humano porque mostró las necesidades que cualquier ser humano físicamente tiene. Y vimos algunos pasajes donde él tuvo sed, él se cansó, ¿verdad? ¿Qué otras cosas más vimos? Que el enemigo pensó y entendió que no, él es humano. El mismo el enemigo llegó a esa conclusión que él era humano, y ¿qué dijo? Lo llevaré a la cruz, ¿verdad? Y acabaré con él. Pero se dio con la gran sorpresa de que él nunca había pecado. Miren esto es importante que quede en nuestra mente. Jesús, según los estudiosos, vivió aproximadamente 33 años. 33 años de vida humana. De esos 33 años de vida humana, solo 3 fueron de ministerio, donde él mostró y demostró a todos los demás que él era el Hijo de Dios. Que no solamente era como cualquier humano, sino que era el Hijo de Dios. Pero de su nacimiento, desde su concepción virginal, como ya lo hemos estudiado,
Hasta los 30 años, él fue simple y sencillamente un humano. A tal punto, él vivió esta humanidad, fue necesaria para que los hechos y los historiadores, las cosas que registraran, nos demostraran su humanidad. Así es que nosotros vimos, ¿no?, que tan humano fue que el diablo creyó que lo podía matar, lo llevó a la cruz y ahí lo crucificaron, y ciertamente él entregó el espíritu al Padre, pero como él murió sin pecado, él venció la muerte y resucitó al tercer día con un cuerpo nuevamente, pero con un cuerpo glorificado. Entonces esa claridad está en nuestra mente. Entonces vimos también que una de las primeras cosas, él tuvo un cuerpo humano. O sea, si lo llevaron a la cruz, si lo latiguearon, a él le dolió. Demostramos también que yendo del camino al Calvario, los historiadores registran que ya él no podía, por haber sido tan maltratado, tan deshidratado, llevar la cruz, y tuvieron que llamar a Simón de Cirene para que lo ayudara. Entonces ahí, esa humanidad quebrantada, partida, nos muestra que él fue perfectamente humano. Y nació, lo envolvieron en pañales, todo eso vimos la semana pasada. Él cuando murió dijo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y cuando resucitó, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Eso estoy repasando para hacer la introducción y para continuar el día de hoy. ¿Qué dijo en Lucas 24:39? Cuando ahí estaban sus discípulos diciendo: lo hemos visto en espíritu. Él dijo: no, porque él se apareció ¿en qué cosa? En un cuerpo glorificado. Entonces, veamos Lucas 24:39. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. O sea, él resucitó con un cuerpo glorificado. Y ellos lo vieron elevarse a los cielos en ese cuerpo glorificado. Eso está en Lucas 24, en los versos 50 y 51. Así es que, mientras lo estaban mirando, le dijo a unos ángeles: el que ven que se va ahí, igual va a regresar. ¿Cuántos los estamos esperando? Amén, gloria a Dios. Yo lo estoy esperando. Yo no sé tú, pero yo lo estoy esperando. Otra cosa, entonces, lo primero que tenemos que demuestra la humanidad de Cristo: tuvo un cuerpo. Ya está. Y está comprobado. Más de 5, 6, 7, bueno, no sé cuántos textos les he dado ya donde demuestran y hablan que él tuvo un cuerpo. Ahora les hemos leído en las Escrituras un hecho que pasó cuando tenía aproximadamente 12 años. Como todo niño, pero como un niño que también tenía la influencia, ¿verdad?, espiritual, ya a los 12 años él comenzaba a inquirir y a buscar las cosas que entendían que iban más allá de su padre natural. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo, ¿verdad? Había ido con sus padres y ya de regreso sus padres dijeron: por ahí está Jesús con los demás muchachos, para que vean que él era normal como nosotros. Pero cuando ya no lo encuentran, durante todo el día comienzan a preguntar entre los familiares y le dicen: no, no está acá. Y regresan a buscarlo como cualquier padre, como cualquiera de nosotros buscaría a un niño. ¿Y qué nos revela el texto? Que Jesús crecía, ¿qué más? En sabiduría. O sea, él crecía en el conocimiento. Porque ¿qué ideas nos hacemos de Jesús? Que de repente él nació y tenía un súper cerebro, él ya no necesitaba aprender nada. No, acá nos dice que él crecía y aprendía. Amén. Él crecía y aprendía. Aprendía en el conocimiento, o sea, tenía una mente humana, una mente que requería saber comer, que requería saber hablar, que requería saber escribir, que requería saber leer. Él creció dentro de esa esfera perfectamente humana. Y dice más, mucho más, dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 5, 8. Miren ustedes. Y aunque era hijo, miren, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. No habla solamente de sus padecimientos, ¿verdad?
hacia la cruz del Calvario, sino habla que durante toda su vida, Él mostró que la obediencia a Dios es posible, pero requiere que la obediencia que requería, que cuando de repente Jesús quería estar jugando, pero si su mamá lo llamaba, Jesús sabía que debía dejar el juego por ir a obedecer a María. Y dicen, algunos decían, este no es el hijo del carpintero. Es más, este no es un carpintero. O sea, él aprendió un oficio. Él trabajó con su padre José, su padre que aparentemente era el padre visible para todos. Pero esto nos muestra, hermanos, que él tenía un linaje, ¿verdad? Pero también tenía una mente y razonaba y pensaba las cosas que hacía. Tenía un proceso común el de un niño: crecer, fortalecerse, nutrirse, alimentarse, aprender, tener que mantener unos principios, una ética, unas reglas, ¿verdad? Eso demuestra la auténtica humanidad de Cristo. Eso demuestra la auténtica humanidad de Cristo. Porque muchas veces nosotros, cuando tendemos a pensar en Cristo como Dios, pero para Él deben haber sido las cosas más fáciles. No, Él fue perfectamente humano. Pero fue perfectamente humano. Así que cuando a ti se te complica, hay que leer la Biblia, hay que hacer estas cosas, piensa que un humano que tiene a Dios en su vida y en su corazón y que el Espíritu Santo de Dios está ahí, debe sobreponerse a la tentación de no obedecer a Dios, sino más bien sujetarse y hacer lo que debe hacer. Entonces dice ahí claramente que aprendió. ¿Amén? Él tuvo una mente con la cual aprendió. Él tuvo una mente como la nuestra. Dice, por ejemplo, en Marcos 13:32. Pero en aquel día, se está refiriendo al día final, ¿no es cierto? En aquel día, o de aquella hora, pero de aquel día o de aquella hora, nadie sabe. Habla de conocimiento. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él pues, Jesucristo. Sino solo el Padre. Dios, cuando lo humanó a Cristo, le dio las limitaciones mentales que nosotros teníamos. Es solo en la potestad de Él y en la manifestación de su poder, en su tiempo de ministerio, que vemos que Él demuestra su deidad. Que ahí es donde Él demuestra su deidad, en esos 3 años de ministerio. Pero en todo el tiempo que vivió como humano, Él vivió sujeto aún a las limitaciones cognitivas que le quiso poner el Padre. Dice, por eso, Marcos 13:33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. O sea, si Cristo manda que tengamos la mente despierta, que tengamos la mente siempre aprendiendo, siempre tratando de entender, de conocer las cosas de Dios, ¿debemos hacerlo o no? Amén, hermanos. Amén. Porque muchos de nosotros a veces no queremos usar nuestra mente, no queremos pensar, no queremos estudiar, no queremos leer. Pero Cristo usó su mente. Él creció en sabiduría. Podemos crecer en sabiduría, en la manera que escudriñamos la palabra, que escudriñamos las escrituras, que nos sometemos a Dios, nosotros vamos a ser enriquecidos. Y eso nos va a ayudar a estar alertas, a ser entendido de los tiempos. No dice el libro de Daniel, se me viene ahorita en la mente, creo que es en el último pasaje de Daniel, capítulo. Daniel. Daniel 12. Miren,
Daniel 12. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué dijo Jesús? En aquel día, ¿no? Velad y orad, dice, ¿no, Jesús? Miren lo que dice Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela. Daniel capítulo 12. Estoy leyendo del 1 al 3. Sobre los hijos de tu pueblo será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde la existencia de las naciones hasta entonces. Y ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos, ¿en dónde? En el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida, hermanos. Señor, que estemos ahí todos, amén, que todos estemos ahí inscritos, porque esto no es por obras, es por gracia, por haber creído en Jesucristo. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que han muerto antes de que Jesús venga en su segunda venida, despertarán, unos para qué cosa, para vida eterna, y otros para ignominia, o sea, para condenación, para el desprecio eterno. Ay, Santo Padre, hermanos, que despertemos para vida eterna, amén. Que despertemos para vida eterna, aleluya. Y el verso 3, qué precioso, a ese verso me trajo el Espíritu ahora en mi mente. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Los entendidos, los que usan su mente, su capacidad de pensar, de razonar. Cristo Jesús fue perfectamente humano, y una de las cosas que demuestra es que usó su mente para aprender, para crecer, para poder reflexionar y pensar. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Preguntando, conversando con los maestros de la ley, inquiriendo sobre los asuntos de Dios. Él desarrolló su mente, desarrolló su capacidad de pensar. Él era humano, sí, pero él sabía que dentro de los dones y cosas maravillosas que Dios nos ha dado es un precioso cerebro. Amén. Con 2 hemisferios, para que tú y yo lo usemos. Lo menos que usamos es el cerebro. Si no, no estaríamos como estamos. Si no, no estaríamos como estamos, hermano. Porque lo primero que usted le dice a su hijo cuando hace una tontería, ¿qué le dice usted? ¿Dónde tenías la cabeza? ¿O no? Así se lo dice. Y por eso Dios nos dice, cuando nosotros andamos tonteando y no obedecemos y no nos sujetamos, dice, ¿qué te falta para que te alumbre Cristo? Los entendidos brillarán. Amén, hermano. Brilla, brilla, brilla. Acá los chiquitos les vamos a cantar, ¿no? Mi lucecita brillará, brillará, brillará. Sigamos brillando, hermanos. Pero ¿cómo brillamos? Estudiando, entendiendo, sabiendo que esta mente ha sido hecha para pensar. Así que Jesús tuvo una mente humana y la usó muy bien, porque creció en el conocimiento, creció en la gracia y en la sabiduría de Dios. Una cosa importante también, así que ya vimos que tuvo un cuerpo, tuvo una mente, pero Jesús también tuvo un alma y también tuvo emociones. Él fue un humano, 100% humano. Miren esto, ¿qué dice Juan 12:27? Ahora, Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. Eso dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esto nos revela que Jesús tuvo un alma, tuvo una sensibilidad, él pudo percibir su momento, ¿no? Cuando él comienza a desarrollar ya su ministerio, cuando él ha crecido, se ha desarrollado, es un hombre, según la misma cultura judía, en todo su potencial. Ya recién a los 30 años casi la cultura judía considera a un hombre joven, adulto, con mente clara. Comienza él su ministerio y comienza él a revelarse también a sus discípulos y a decirle las cosas que le van a pasar y acontecer, y comienzan a surgir las amenazas contra él. Miren cómo revela su humanidad, su alma. ¿Qué significaba turbada? Estaba en una angustia, ¿no? Estaba en un momento ahí, el Señor está hablándonos de que tenía unos sentimientos tan profundos como los nuestros. ¿Quién no se preocupa cuando escucha un diagnóstico médico malo? O solamente que te duela algo y no sepas por qué te está doliendo. Te preocupas, te angustias.
Imagínate si escuchas que te dicen por ahí han pagado a 10 sicarios que te van a matar. Ah, ah. Y ahí se la tenían jurada todos los fariseos, los saduceos, todos los enemigos. Y él dice, hasta Pedro le dijo, Señor, que no te pase eso. ¿Sí o no? Que no te acontezca. Jesús era humano. Tú puedes decir, no, Jesús estaba tranquilo porque ahí como Pedro por su casa, total. ¿Su papá podía mandar una legión de ángeles? No. Él sentía esos sentimientos encontrados. ¿Por qué tenía que sentirlos? Porque si no, no puede comprender nuestras luchas, pues hermano. Si uno no puede comprender cuando nosotros nos sentimos miedosos o cuando nosotros nos sentimos asustados. Él dice que es perfecto, nuestro perfecto sumo sacerdote y nuestro perfecto intercesor porque Él se hizo humano como nosotros. Pero sin pecado, pero se hizo humano y tuvo todos los sentimientos. Él se turbó, él sintió profundo dolor, él aceptó el propósito, dice, pero para esta hora he llegado, ¿no? O sea, siempre se sobreponía a su obediencia al Padre. O sea, es horrible lo que me va a pasar, son horribles las amenazas que me hacen, pero para esto he llegado. Y a veces, hermanos, nos falta aprender esas cosas de Jesús. Tal vez estemos pasando un momento duro, un momento triste, un momento difícil, pero Señor, tú estás aquí. ¿Y qué quieres que aprenda o qué quieres que entienda con esta circunstancia que me está tocando vivir? Ayúdame, oh Dios. Él sabía a dónde se iba a refugiar Cristo cuando tenía estos momentos, ¿no? Cuando la angustia se presentaba, ¿no? Dicen que es una palabra griega que, déjenme ver mis notas, tarazo. Tarazo es una palabra que se usa con frecuencia para referirse a la ansiedad, ¿no? A eso de repente sorprendido que puedes tener, a un caso de repentino peligro, ¿no? Ahí está usando él esa palabra, tarazo, ¿no? Estoy sintiendo el eminente peligro, estoy sintiendo la amenaza, mi corazón está alerta. Es como cuando, no sé, hermanos, pero yo creo que a todas las mamás nos pasa, ¿no? A veces, yo no sé, cuando mis hijos estaban chicos, yo no era poder telepático, era tarazo, porque no sé, tenía a veces una angustia y me iba hasta el salón a averiguar o se había caído o algo había pasado. Y uno dice, ¿qué es eso? Es algo que Dios ha puesto en nosotros, en todos los humanos, que nosotros, ¿cómo le llamamos? Presentimiento, ¿no? Antes de que pase, que el Señor nos ayude a entender que Él fue perfectamente humano, lleno de emociones, fue sensible, que Él experimentó y expresó muchas de esas emociones de una manera abierta, de una manera clara. ¿Qué dice Mateo 8:10? ¿Sí? Al oírlo Jesús se maravilló. Él se podía asombrar, maravillarse. ¡Wow! Y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Miren, él se maravilló de la fe de alguien que no era una persona que podría ser creyente, ¿no? Porque, si no me equivoco, este es el militar, cuando le dice el centurión, mira, solo di la palabra, porque yo soy un hombre también sujeto a órdenes. Y yo digo a mi soldado, ve y va. Le digo a este otro, ven y viene. Di la palabra. Y dice que el Señor dijo, wow. Si el hombre supiera el poder que tiene en su palabra, como sabe este hombre, ¿qué no haría? Jesús fue perfectamente humano. Estaba lleno de una humanidad maravillosa como la que Dios nos dio. Él es ese humano que debimos ser si no hubiéramos caído en pecado. Siempre que contemplemos la gracia, lo bueno y lo bello que es Jesús, recordemos, ¿verdad?, que para eso fuimos nosotros creados. Y el trabajo de Cristo es que nosotros recuperemos esa imagen.
que nosotros recuperemos para lo que fuimos creados, para lo que fuimos, para hacer la gloria de Dios. Amén. Para que regocijarnos en Él. Es maravilloso, y es maravilloso de hallar esa fe, dice, en las personas. Así que Jesús, en la medida que crecía, en la medida que aprendía sus responsabilidades, que se daba dando cuenta, ¿verdad?, dentro de su humanidad, iba entendiendo las cosas, perfectamente humano, él iba adquiriendo responsabilidades morales, ¿no? Cuando tiene que enfrentar la tentación, ¿verdad?, él puede identificar que era Satanás, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Nosotros a veces nos pasan cosas y decimos, ay Dios, ¿por qué permites? Es el diablo de repente que te estás echando y está queriendo destruir, porque él es el único que anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Él es el único. Pero Santiago claramente nos dice que el Señor no puede ser tentado ni tienta a nadie. Por eso es que cuando venía, el diablo quiso en su humanidad hacer lo que hizo en Adán. Así lo tentó Adán. Comenzó por Eva, que era tal vez la más sensible, y la motivó y cayó. Y por eso es que cuando Jesús va a comenzar su ministerio, lo primero que tiene que pasar es enfrentar la tentación y ver cómo responde a ella. Amén. Jesús fue una persona llena de emociones. Jesús lloró. ¿Cuándo llora Jesús? Cuando la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Juan 11:35. Ahí lo deben estar viendo. Siempre que él iba a la presencia del Padre, su oración era una oración profunda, con gemidos, con quebranto, ¿no? Él tenía siempre un sentimiento lleno de amor. A él le dolía. Hay otro pasaje que no lo he anotado ahí, pero ¿se acuerdan cuando entra a Jerusalén y ve a Jerusalén cómo estaba y llora y le dice: Jerusalén, si supieras que hoy es el día de tu paz, si supieras, si entendieras por qué estoy yo acá, ¿no? O sea, miren su humanidad, su deseo y esa entrega, ese sufrimiento por los hombres y las mujeres que él había venido a rescatar. Así que su oración siempre estuvo llena de amor, llena de sumisión, siempre fue reverente. Ahí Hebreos 5:7 nos revela algo muy importante. Vamos a leer este pasaje en Hebreos. Lo vamos a leer hasta el 9. Dice: Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días que fue humano, habiendo ofrecido oraciones, dice, y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Miren cómo oraba Jesús, hermanos. Oh Dios, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ¿ves?, fue oído. Así que ese temor reverente, ese sentimiento en nosotros debe estar ahí, ¿no? Aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, un mejor sacerdocio que el de Melquisedec, porque Jesús es mejor en todo, amén. Así que miren que el Señor, cómo oraba, cómo manifestaba su amor hacia nosotros, cómo era su entrega, amén. Veamos nosotros en Jesús siempre a ese hombre perfecto, pero perfecto porque no cometió pecado y vivió, se desarrolló en todos los potenciales que Dios le dio en su mente, en sus emociones, siempre con un temor reverente a Dios. Y ahora que tenemos la nueva vida en Cristo Jesús, ahora que hemos nacido de nuevo, eso debe estar siempre en nuestro corazón, hermanos. Siempre. Cuando quiere nuevamente el enemigo ponerte un sentimiento hostil, un sentimiento de rechazo, de cólera, o de verdad, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús y dile: Señor, en mi corazón no puede haber lugar para el odio, en mi corazón no puede haber lugar para el resentimiento, en mi corazón tiene que haber solo perdón por quienes me infaman, perdón por quienes
mienten de repente, o me acusan de cosas que no he hecho, Señor, o por los que me tratan mal, o por los que me menosprecian, no sé yo, o por los que me hacen renegar, ¿no? Porque a veces tenemos sentimientos encontrados. Así es que la vida de Jesús fue una vida sin pecado. No fue fácil para Jesús, no fue fácil, porque dice claramente que fue tentado en su humanidad, o sea, como humano él fue tentado, pero sin pecar, ¿no? Y él lo enfrentó con oración y con confianza en la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo nos enseña. Claro que puede ser tentado, claro que el diablo va a estar dándote vueltas y que nosotros tenemos una naturaleza caída. Nosotros sí sabemos lo que es pecar. Yo estaba pensando, y ahorita estoy entendiendo mejor, es como cuando uno dice, no debo comer pan, no debo comer pan, no debo comer pan. Y mientras luches por no comer pan y no lo comas, todo está bien, pero espérate que te comas el primer pan. Ya no importa, te puedes comer 20 también. ¿Me entienden? Así es el pecado, así es el pecado. Mientras luches, no, te haces fuerte y resistes. Pero un solo pecado y por ahí te vas. Y por eso dice, por uno entró la transgresión. Por uno entró la transgresión. Y por ahí nos fuimos. Yo he aprendido eso ahí con esas cosas de las dietas y esas cosas. Todo está bien y dice, no, la fortaleza que uno tiene para no comer hasta que te comes el primer bocado. Después del primer bocado te comes todo el pan y el panetón también. Y se acabó tu fuerza de voluntad, se acabó todo, porque ya la carne ganó, pues. Por eso es que Cristo fue sin pecado, no pudo ganarle. Él tuvo que, ya cuando Satanás le insistió, le dijo, vete Satanás, le dijo, vete, porque escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás. Y ahí es donde tenemos que nosotros cobrar fuerza, aleluya. Que podamos aprender que esas debilidades y esas limitaciones humanas, ¿cómo las venció Cristo? Con oración, con perseverancia. No le fue fácil, pero siempre estuvo confiando en la palabra. Siempre estuvo, ¿verdad?, aferrado a lo que su Padre establecía. Dice Hebreos 4:15, dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Tentado en todo. Hermana, en todo. Cuando dicen todo, ¿qué es? En todo. ¿Sí o no? Porque a veces podemos decir, ay, no hermano, yo soy hombre, pero Jesús era Dios, era santo, Él no tiene los pensamientos. En todo fue tentado, hermanos. En todo. Pero sin pecado. Y ahí es el reto, el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Porque Dios, como les dije antes, no tienta a nadie. Algo importante. Todas las personas que estuvieron cerca de Jesús, eso me pareció bien importante, lo vieron como un hombre común. ¿Qué dice Mateo 4, 23, 25? Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se extendió su fama por toda Siria y traían a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de otros lugares. ¿Pero qué pasaba en Nazaret? A ver, cuéntenme. Mire, de todo lado lo traía. ¿Pero qué pasaba en Nazaret? ¿Ah? ¿Qué pasaba ahí? Le cuestionaba. Donde él creció, donde él vivió, sus vecinos, dice que ahí no pudo hacer ni siquiera muchos milagros. Por la incredulidad de ellos. Porque decían, pero si este es Jesús. Este es el chibolo ahí que andaba ahí saltando con su pescadito. Lucas 13. Déjame mirar bien. Lucas 13, 50 y... Vamos a leer desde el 53. Marcos, perdón.
A ver. Mateo 13, 55. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo, versos 54, 13, 54 de Mateo, les enseñaba en sus sinagogas de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban, dice. Y les llamaba la atención. Y Jesús dijo más, ¿no? Y se escandalizaban a causa de él. Decían, ¿pero de dónde? No les cabía. Porque los vieron perfectamente humanos hasta los 30 años. ¿De dónde comenzó a hacer estas maravillas? Si él es el hijo del carpintero, es el hermano de Jacobo, de José, de Simón, de Judas. Eso es para los que dicen que María no tuvo otros hijos. Ahí están los hermanitos. Para los que dudaban y decían, no, Santa María Virgen no tuvo más hijos. No, fue santa y virgen hasta el alumbramiento de Jesús. Después fue esposa de José. Y fue muy normal que tenga sus hijos. Y ahí están Jacobo, José, Simón, Judas. ¿No están sus hermanas también con nosotros? O sea que acá no dicen el nombre de las mujeres porque así es, ¿no? En esa cultura. ¿Dónde pues obtuvo él todas estas cosas? Pero Jesús, ¿qué les dijo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y en su casa no son creídos, ¿no? Así que vemos ahí perfectamente, lo vieron como un hombre, como un humano. Él vivió entre ellos, él era común y corriente entre ellos. Es más, en Marcos 6:3 dice, él mismo era carpintero, ¿no? Y Juan dice que ni aún sus hermanos creían en él. Eso está en Juan 7:5. Porque ni aún sus hermanos creían en él, ¿no? Porque nadie hace en secreto cuando procura ser conocido en público. ¿Jesús procuraba ser conocido en público? No. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él, ¿no? Entonces, salte a este público, ¿no? Jesús dijo, no, yo me revelo a quien me tengo que revelar. Así que somos bienaventurados los que hemos creído. Amén, hermanos. Bienaventurados los que hemos entendido que Él es el Hijo de Dios, que Él es perfectamente humano, tuvo un cuerpo humano, una mente humana, un corazón sensible, que pudo sentir, que pudo llorar, que pudo enternecerse, una relación y una profunda necesidad con Dios, ¿no? Y al mismo tiempo Él estuvo entre nosotros, tuvo un alma y tuvo emociones muy profundas. Esperemos en Dios, hermanos, que esto nos haya permitido conocer. La próxima semana vamos a ver sin pecado. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por revelar a tu Hijo en nosotros, Señor, por mostrarnos su humanidad tan clara, tan completa, Señor, por hacernos entender qué maravilloso humanos somos ahora que lo tenemos a Él en el corazón. Cuánto tenemos que luchar contra el pecado para ser como Él fue, Señor. Porque Él es la imagen que tú quieres ver en nosotros. Él es el ejemplo perfecto, Señor, de lo que nosotros debimos ser. Debemos mirarlo con anhelo, Señor, con un deseo profundo en nuestro corazón, porque Él es el que te agrada. Dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Te complaciste en Él, Señor, mientras fue humano aquí en la tierra. Aceptaste su sacrificio vicario por nosotros. Oh Dios. Oh Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por Jesucristo. Espíritu Santo, sigue revelando al Hijo en nosotros. Sigue haciéndonos entender lo importante que es conocerlo y amarlo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.
Voy a dejar en las ofrendas a mi hermana Clara.